siendo conocido de diversas formas, como el Palacio de la Locura, la Casa de los Locos o Locópolis, al Manicomio La Castañeda, que parecía una pequeña ciudad para todo enfermo mental de la Ciudad de México. ¿Qué tal, chicos? Les doy la bienvenida a este nuevo video. Si es la primera vez que te encuentres viendo uno de mis videos, permítame presentarme, soy Elidian Mysteries y como te puedes dar cuenta en el título, hoy estaremos hablando de el muy reconocido psiquiátrico La Castañeda, que fue muy renombrado desde su inauguración hasta los años 60 que fue su cierre. Este psiquiátrico está envuelto de muchísimas historias por parte de sus internos, además de la historia que envuelve el motivo de su creación. Sin dar más rodeos, demos comienzo a este video. La Castañeda albergó a 60,000 o más pacientes, con los defectos de ser homosexuales, practicar la prostitución e incluso aquellas personas que sufrían epilepsia. Su construcción se llevó a cabo durante el Porfiriato, con el fin de celebrar el centenario de la independencia de México y porque el presidente de aquel entonces, Porfirio Díaz, no podía concebir que la Ciudad de México no tuviera un hospital psiquiátrico, así como grandes ciudades de Europa, pidiendo como capricho el realizar la construcción a un estilo francés, como el psiquiátrico parisino Charenton, a lo cual el arquitecto fue el militar Salvador Echegaray, en la hacienda La Castañeda en Mixcoac, ya que era el lugar perfecto con un buen clima, que ayudaría a la salud física y mental de los pacientes. Durante su construcción se implementaron e instalaron las herramientas más modernas, parecidas a las del Charenton, donde el Marqués de Sade vivió sus últimos días, teniendo como primeros pacientes en La Castañeda algunos que sufrían epilepsia, una rara enfermedad que llamaron en esos tiempos como idiopática, la cual no tenía tratamiento, teniendo la creencia en la que los que sufrían esta enfermedad, y entre comillas lo digo, podría sentirse atraído a la violencia y al crimen, dividiéndose en pabellones este psiquiátrico: pabellón de pacientes distinguidos, los cuales eran internados pacientes de familias acaudaladas que no tuvieron algún comportamiento violento o porque sus familias realizaban generosas donaciones. El pabellón de observación: aquí terminaban los pacientes que ingresaban por primera vez para que les realicen un diagnóstico y se les asigne un pabellón. Pabellón de pacientes peligrosos: destino para aquellos pacientes agresivos o tuvieron antecedentes criminales que eran llevados por la policía. Pabellón de epilépticos, pabellón de imbéciles, lugar donde los pacientes con un retraso mental evidente, sin importar la edad, eran ingresados aquí. Pabellón de pacientes infecciosos, alojando a residentes infecciosos con tuberculosis, sífilis, lepra o fiebre tifoidea, sin siquiera realizar un examen físico o de laboratorio. Los pacientes que más residían en este pabellón eran las prostitutas. Cumpliendo 10 años en servicio, La Castañeda se destacó por la aceptable calidad de servicio que tenía este lugar, contando con 350 empleados, pero al llegar los años 20 se le comenzó a rumorar que La Castañeda a sus pacientes le llamaban la puerta del infierno, llegándose a disminuir sus ingresos provistos por el gobierno y los patrocinadores que realizaban sus donaciones a este lugar. Además de que aumentaron el número de pacientes ingresados, teniendo 3 veces más del que tenían de capacidad, debido a muchos estereotipos que tenían ante ciertas conductas, lo que les haría pensar a los demás que era un problema mental. Aunque la mayor parte de los pacientes que sí sufrían algún problema mental eran un foco de discriminación, siendo abandonados por sus propias familias. Otros eran recluidos por sus parientes, aunque los requisitos impedían su acceso al psiquiátrico para recibir atención, convirtiéndose en un lugar donde se les podía castigar por tener conductas que no eran consideradas como normales. A los hombres se les diagnosticaba como alcohólicos, a las mujeres se les catalogaba como neuróticas. Los indígenas, por ser inadaptados, se les internaba en La Castañeda, mencionándose además que los medicamentos que les suministraban a los pacientes no les hacía tener alguna mejoría, ya que el 80% de los pacientes no padecía algún problema mental.
Entre estas negligencias se habla de los abusos que propinaban los empleados. ¿Qué quiero decir? Pues en pocas palabras, abusaban en los tratamientos de electroshock o descargas eléctricas, baños de agualadas, encierros en cuartos muy fríos y húmedos, además de estar infestados de ratas estos cuartos, condiciones sanitarias deplorables y condiciones médicas que dejaban mucho que desear. A los internos se les brindaban tratos especiales según el diagnóstico que les realizaban. Como ejemplo, si algún paciente padecía de retraso mental, recibía el trato como si fuese un animal. Si había madres solteras internadas en la Castañeda, les llamaban y consideraban prostitutas, y a las mismas prostitutas que tenían como pacientes se les daba el trato de unas delincuentes. Entre otros, llamaba enormemente la atención lo poco efectiva la labor del personal médico, violando los derechos que los pacientes poseían. Lo que llevó a tiempo antes de que celebraran las Olimpiadas de 1968 en México, se realizó la Operación Castañeda. ¿Qué quiere decir esto? Que el 29 de junio de 1968 se clausuró el psiquiátrico y después fue demolido, reubicando a los 3.500 internos que tenían a otros psiquiátricos más modernos, siendo su fachada la única que pudo ser salvada por el empresario Arturo Quintana Arrioga, que adquirió esta fachada trasladando piedra por piedra a su propiedad en Amecameca, en Estado de México. En su lugar, el antiguo terreno donde se situaba la Castañeda, se realizó la construcción de un gran conjunto habitacional, llamado Lomas de Plateros, o, como les dicen ahí, Las Torres, en 1973, en la que los primeros habitantes relatan sucesos paranormales, ya que al llegar la noche podían escucharse ruidos de canicas, risas, chapoteos de agua y pasos en distintas zonas de los departamentos. Hasta la fecha, algunos de los habitantes comentan que a partir de las 10 de la noche se escuchan lamentos, muebles que son arrastrados, y en los pasillos les es común ver que las macetas se mueven por sí solas. Lo más aterrador es que también se pueden escuchar personas que bajan y suben las escaleras, mientras producen unos gritos desgarradores. Entre otros relatos que se cuentan de la Castañeda que podrían no considerarse paranormales, están las historias de algunos pacientes que habían sido internados allí años antes, como la de un tipo que estaba obsesionado con un robo, otro señor que alegaba ser el dueño de los ferrocarriles y que hacía vías y tenía la misión de crear una vía que llegara de la Tierra a la Luna. Otro hombre le urgía salir de la Castañeda para dominar el imperio constitucional hereditario de la República de los Estados Unidos de América. Otro interno que se la pasaba vagando por los pasillos, desesperado porque no podía conseguir una frase final para su epílogo de su novela, y nadie podía molestar a ese señor, ya que pasaba horas viendo los insectos con su lupa, sintiéndose ofendido si alguna persona invadía su espacio. Un hombre en el 2001 se dio a la tarea de buscar a los sobrevivientes que fueron internados en la Castañeda, encontrándose que a una mujer la internaron a los 16 años solo porque fue exiliada de su pueblo. Y otro hombre en el barrio de Tepito fue internado en la Castañeda porque simplemente desesperó a sus vecinos, ya que él se dedicaba a cantar noche y día. Cuéntame abajo en los comentarios qué opinas acerca de la Castañeda, si te parece triste que en la mayoría de los hospitales psiquiátricos se viva la misma situación, las mismas negligencias y los mismos abusos. Llegando al final de este video, coméntame abajo en los comentarios si tienes alguna sugerencia para algún nuevo video, si tienes alguna experiencia paranormal que compartir, o inclusive si quieres que relate algún creepypasta o historia de terror.
Recuerda que si te gustó este video puedes darle un me gusta y compartirlo para que este canal crezca poco a poco y llegue a personas que estén interesadas en este tipo de temas. Sin olvidar mencionarte que si ya tienes tiempo viendo uno de mis videos o es la primera vez que lo ves y te gustaron, puedes suscribirte y activar la campanita para que seas el primero en ver mis videos, recordándote que yo subo videos miércoles, viernes y domingo. Así que más te vale suscribirte para que no te pierdas cada uno de ellos. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima. El manicomio de la paz. Tan temprano ya me estoy trabando. Llamaron como idiopatía. Ay. Dividiéndose Dividiéndose. Ya me estoy trabando mucho. Dividiéndose. Dividiéndose. Los indique.